eco@ecomedios.com. Estrategias que suman. Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa, el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria. Nuestras estrategias que suman, programa que hacemos absolutamente todas las semanas junto a ustedes para compartir todas las informaciones que están relacionadas justamente con eso, con las estrategias que suman. Por supuesto, hoy estamos arrancando, estamos haciendo estreno de una emisión a través de Zoom. Esperemos que esto funcione bien. Ustedes saben, vamos a estar compartiendo absolutamente todo a través de este sistema online, manteniéndonos a distancia. Allí en los estudios, Gerardo Subirana, por supuesto ya recuperado de sus nanas y sus dolencias, Carolina Moyo también de manera remota y obviamente a todo el personal de la radio. Javier Martínez, que también está allí en los estudios. Recuerden que estrategias que Suman tienen para brindarles y para ofrecerles absolutamente todos los medios de comunicación. Estamos y nos pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en el blog también, como para poder seguir, al igual que en la misma página de la radio con todas las redes sociales. Jornada muy gris hoy en la ciudad de Buenos Aires. Hoy por la mañana hubo chispeó un poquito, como se dice habitualmente, algunas gotitas de lluvia, pero bueno, después se aplacó la situación. Igual el cielo sigue nublado. Me voy a ir a Mar del Plata, porque además de tener la inmensidad de la playa y todo lo demás, hoy quiero hablar y queremos hablar de algo que es realmente más que significativo y elemental para la vida. Y cuando yo hablo de elemental para la vida, estoy hablando de agua específicamente. Y por eso nuestro primer invitado, convocado para esta jornada, para hacer el arranque, es justamente Juan Pablo Camezzana. Él es el gerente de desarrollo comercial de Fluence Corporation y está allí en la ciudad de Mar del Plata. Juanpi, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia también. Bueno, estábamos recién hablando en la previa, yo preguntaba cómo está la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Amén de todo lo que está pasando con el tema del coronavirus y demás. En tiempo, ¿cómo está Mar del Plata hoy? Hoy está gris, mañana tenemos tormenta, pero venimos de un fin de semana que estuvo realmente lindo y esperamos tener un fin de también que se viene agradable, así que un poco para matizar esta situación, a veces acompañan los días soleados. Hoy y mañana vamos a Bien. tener un poquito más complicado, pero bueno, dentro de todo, zafa. Bueno, Particularmente Mar del Plata, clima fresco es duro. sí, los que conocemos la zona de playa y todo lo demás sabemos que eso es, entre otras cosas, y esto, amén de todo lo demás, estamos a las puertas de lo que es la tormenta de Santa Rosa, que Tal cual. también es para fines de mes, justamente. Juan, te hago una pregunta y veníamos comentando, justamente hablando de lo esencial y lo necesario que es el agua. Cuando uno habla de Totalmente. agua, hay que hacer un montón de diferenciaciones, entiendo yo, corregime todas las metidas de patas que me pueda mandar, pero vamos a empezar por el ABC. ¿Qué es el agua potable? Bien, el agua potable es aquel agua que puede ser consumida sin restricciones, no tanto para beber, Mm, para fabricar o producir algún alimento. Para que un agua sea considerada potable o apta para consumo humano, tiene que cumplir determinados requerimientos que la hacen justamente apta para consumo. Esos ajá. requerimientos pueden ser y son químicos, físicos y bacteriológicos. Cumpliendo una serie de requerimientos asociados a cada una de esas categorías, el agua puede ser considerada como potable. Nosotros en nuestro país tenemos el Código Alimentario Argentino, que es una buena regla para establecer la potabilidad del agua, pero también existen las normativas provinciales, porque somos un país federal y cada provincia establece sus reglamentaciones, donde cada provincia tiene sus requerimientos, su condicionamiento de qué se entiende por agua potable y qué no. Claramente, en la gran mayoría de los aspectos o de los productos y composición físico-química, vamos a decir, se responde a las
recomendaciones de las grandes sociedades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, pero hay algunos casos donde aparecen algunas discrepancias y son propias del territorio o de zonas específicas con determinadas cuestiones particulares. Hay mucha diferencia, y quienes hemos tenido la posibilidad, bueno, yo soy del interior, entre otras cosas, y uno sabe cuando viajas o cuando estás en determinadas áreas, zonas, regiones, lugares y demás, el sabor del agua, la calidad del agua, o no sé si está bien decir el peso del agua, es diferente. ¿Eso lo da el contenido o los minerales que tiene directamente el mismo fluido líquido? O sea, ¿de dónde proviene eso? Sí, seguro. En cuanto a las condiciones organolépticas, están directamente asociadas a la composición química y las sales que están disueltas en ese agua. Existen diversas fuentes de agua. Es decir, digamos, básicamente podemos encontrar, prácticamente el 97.5% del agua del planeta es agua salada. Existe una fracción de agua dulce. ¿Cuánto, perdón, me dijiste, el 97? 97,5% del agua en el planeta es agua de mar, es agua salada. Ajá. Un 2% aproximadamente es agua dulce, pero la encontramos en forma de glaciares, sobre todo en los extremos. Y un 0,5% es considerada agua dulce y utilizable directamente. No porque sea potable, sino porque es agua dulce que esté disponible. ¿Cómo está disponible? A través de ser un agua superficial, por ejemplo, un agua de un río, o un agua subterránea que se puede perforar, ¿no?, sobre la corteza terrestre, ir a buscar ese agua y extraerla en forma a través de un pozo de bombeo, ¿no? Ese 5% constituye el agua que la humanidad tiene disponible para utilizar. Ahora, en todos los casos, ¿el agua dulce es potable? No, claramente no. Eso te iba a preguntar. Es necesario implementar tratamientos para cumplir justamente con las reglamentaciones que hablábamos previamente, establecidas por nuestro país o por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Dependiendo de la fuente de agua, puntualmente, aparecerán distintos tipos de tratamientos. No todas las aguas requieren ser acondicionadas de la misma manera. Por lo general, por ejemplo, las aguas de pozo requieren condicionar su composición físico-química y sobre todo química de las sales que están solubles. Un ejemplo clarísimo en nuestro país es el arsénico. Vivimos en un territorio donde geológicamente la composición de arsénico en nuestras aguas subterráneas es bastante elevada comparativamente con los promedios mundiales. Y esto implica que nuestras prácticas de potabilización de aguas de pozo, sobre todo en la zona centro y norte del país, requieren desmineralizar o retirar este arsénico del agua de pozo. Discúlpame. Sí, claro. Te hago una pregunta. El arsénico que está o que queda depositado, que se encuentra en el agua y demás, ¿eso es a través de la misma filtración que produce la Tierra? ¿Es un contenido básico que tiene? ¿De dónde sale? ¿Por qué hay arsénico en el agua? En nuestro caso es netamente geológico e histórico. Es una cuestión de que nuestro territorio, geológicamente, por su historia puntual, no tiene nada que ver con la acción del hombre, ¿no? Ni con la acción contaminante, sino una cuestión netamente natural. Nos tocó un territorio que entre tantas bondades tiene algunas desventajas, entre ellas arsénico en sus aguas subterráneas, pero no es un problema desde el punto de vista técnico. La industria del tratamiento de agua ha aprendido perfectamente a decodificar cuáles son las prácticas de tratamiento asociadas a la remoción de arsénico y hacer que esas prácticas sean sostenibles y sobre todo costeables, ¿no?, por los prestadores del servicio. ¿Cómo hacen, o a través de la empresa, a través de Fluence, cómo se llega justamente a lo que es un tratamiento? Supongamos, tomemos el agua desde el punto el virgen, el arranque, todo lo demás, eso tiene que llevar determinados procesos donde se van haciendo, entiendo, y supongo, diferentes evaluaciones como para lograr la eliminación de lo dañino y la maximización de lo bueno y lo positivo, ¿o no es así? Sí, sin duda, lo resumiste de una forma bien práctica y sencilla. Siempre se parte justamente de la caracterización de la fuente de agua. Es decir, para saber qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que acondicionarla, es necesario saber por qué está compuesta ese agua. Una gran parte nos lo dice ya el tipo de fuente. No es lo mismo, claramente, un agua superficial del Río de la Plata, por ejemplo, que un agua de mar. Claramente ahí, ya de por sí, por el tipo de características de las dos fuentes, va a haber grandes diferencias, pero la caracterización físico-química de la fuente es el punto de partida para entender qué esquema de tratamiento hay que aplicar. Y otra cuestión claramente importante tiene que ver con la eficiencia de ese tratamiento, no solo en la remoción de los contaminantes, sino en la recuperación de ese mismo agua. Es decir, cuanta menos agua podamos desperdiciar
en el proceso de potabilización o de tratamiento, mejor y más eficiente claramente hacia el tratamiento en sí. Hay tecnologías que tienen mayor recuperación, como se denomina técnicamente, que otras. Y esto depende también no solo de la tecnología, sino de el tipo de contaminantes. Es más complejo, por lo general, remover en términos de recuperación sales disueltas y se desaprovecha un poco más de agua que cuando uno pretende remover sólidos disueltos, perdón, sólidos suspendidos, ¿sí? o material regular. O sea, la industria de agua, como te decía, tiene bien decodificadas las tecnologías a utilizar en cada uno de los casos y ha llevado justamente la tecnología al extremo positivamente. ¿Para qué? Para disminuir los costos de tratamiento, disminuir los costos de inversión y fundamentalmente mantener ratios de producción de agua sostenibles en el tiempo. Esto quiere decir usar hasta la última gota posible, ¿no? Es decir, cuanta menos agua desaproveche en el proceso de tratamiento, mejor. Y cuanto menos agua desaprovechemos los seres humanos que habitamos el planeta, mejor todavía. Totalmente. Y por ejemplo, hay un término, un concepto bastante claro con esto y cada vez que lo comentamos genera como una situación interesante que tiene que ver con el agua que se denomina agua no contabilizada o el agua no facturada, que es el agua que en realidad se bombean a los prestadores del servicio de agua potable, por ejemplo, en el país hacia los puntos de consumo, es decir, nosotros los usuarios en nuestras casas, pero que no llega por pérdidas en la red, por ejemplo. ¿Sabes cuál es el porcentaje promedio Ni idea. de agua no contabilizada? 40%. Es 40% del agua que impulsamos. Una barbaridad, es muchísimo. Es muchísimo. El promedio mundial en los países más desarrollados oscila en un 20%, con lo cual, si bien sigue siendo alto, es decir, perdemos mucha agua en la conducción. ¿Y por qué pasa eso? Claro, porque las redes de agua potable no siempre tienen el nivel de actualización en cuanto a la edad de esas cañerías, las estaciones de bombeo se fallan, las redes son muy grandes, porque los ejidos urbanos son muy grandes. Las personas se vienen mudando desde el campo hacia las ciudades hace un montón de años, allá desde la revolución industrial y hasta la fecha ha sucedido, y va a seguir en el tiempo esto, se proyecta por las próximas décadas. Para el año 2050 se proyecta, por ejemplo, que el 90% de la población de Latinoamérica y Caribe va a vivir en centros urbanos. Imagínate lo que es eso, darle servicio a esas personas que cada vez viven o habitan en una zona más concentrada. Los recursos disponibles de agua de primer uso son los mismos que hace 100 años. Es decir, el agua que fluye a través del Río de la Plata es, en términos de cantidad, la misma que originalmente allá por el 1800, cuando la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, recién aparecía. Ahora, en cuanto a su composición, la realidad es totalmente distinta. En nuestras aguas superficiales y nuestras aguas subterráneas, la composición físico-química y sobre todo química ha variado mucho en las últimas décadas, asociado justamente a la acción del hombre. El hombre vuelca sus efluentes cloacales, vuelca sus efluentes industriales, sobre cauces de agua superficial o sobre cuerpos de agua receptores, como se lo denomina, y al mismo tiempo también muchos efluentes que no llegan a los cauces superficiales penetran, lixivían o percolan hacia las napas, y de esa manera encontramos compuestos que antes no estaban y que hacen que ese agua sea no potable. Entonces, la práctica de vuelco de efluentes, tanto industriales como cloacales, condiciona hoy más que nunca la práctica de potabilización. Son cuestiones que están sumamente vinculadas y no pueden ser evaluadas ni proyectadas de forma independiente. O sea, tiene que ver cuando uno proyecta una población, una ciudad nueva o amplía una ciudad existente, como así también proyecta una ampliación industrial, no solo de dónde voy a sacar el agua potable o el agua industrial que necesito para ese emprendimiento, sino qué voy a hacer con los efluentes, dónde los voy a disponer y qué tan segura es esa disposición. Empresas como Fluence, por ejemplo, trabajan en el ciclo completo de agua. Digamos, no solo en la potabilización, sino también en acondicionar esos efluentes y generar condiciones de vuelca aptas, no solo para el medio ambiente, y no solo para la reglamentación vigente, sino para problemáticas que quizá hoy todavía no están reglamentadas. A ver, y cuando vos hablas de cuáles son los pasos a seguir, también a mí me surge como inquietud. Alguien tiene que, yo abro el grifo, abro la canilla, el agua que está saliendo, se entiende, se supone que es apta para consumo, tenga más, menos características, digamos, ahí en el medio. Primero,
¿quién hace un control de cada una de esas instancias, digamos? Porque alguien tiene que fiscalizar y alguien tiene que dar, no sé, AISA, Aguas Argentinas, no sé de quién depende eso. Lo pregunto porque honestamente lo ignoro. Pero además tiene que haber un seguimiento de cada una de esas características. Lo otro que vos estabas diciendo, cuando la demanda es superior a la provisión que se tiene, y acá en la capital y en los grandes centros urbanos lo vemos de manera alarmante. Por ejemplo, suponte, en el barrio donde yo vivo, en las dos veredas, digamos, donde antes había 2 casas, se tiraron abajo las casas, se levantan terribles edificios, eso tiene que ver con un consumo y tiene que ver también con un desperdicio en el medio, así entre comillas lo digo, porque eso va a modificar absolutamente todo. Entonces, tiene que haber un trabajo, entiendo yo, una tarea en conjunto con, en este caso con Fluence, que tiene que ver con el tema del agua, pero con una programación, con un ordenamiento, porque si no se nos descalabra todo y tenemos una ciudad bizarra. No, por supuesto, digamos, la planificación urbana e industrial es fundamental para justamente generar el mayor porcentaje de cobertura posible en servicios de agua y de saneamiento. Esa planificación existe, los distintos organismos que participan de alguna forma activamente en el mundo del agua y el efluente están permanentemente tratando de optimizar sus prácticas de planificación, de tratamiento y sus proyecciones futuras. Ocurre que no siempre tienen o disponen de todos los recursos necesarios, sobre todo los económicos, para poder generar o cumplir esos objetivos. La situación de AISA puntualmente, que es el prestador de servicio número 1 en cuanto a cantidad de habitantes servidos en el país, es quizá desde el punto de vista organizacional una de las más destacables, porque AISA tiene un aparato lo suficientemente entrenado y capaz de poder... AISA además es autoridad de control en muchos territorios determinados. Hay otros lugares donde la autoridad de control no es un prestador del servicio, sino que es, por ejemplo, la OPDS o mismo la Autoridad del Agua en provincia de Buenos Aires, y cada provincia puede tener autoridades de control diferentes y de hecho así lo tienen. Como te decía, en el caso de AISA, porque el porcentaje de cobertura es bastante alto, de los más altos del país, pero en los últimos años, como seguramente hayan escuchado, se han adicionado territorios o partidos que originalmente no eran servidos por AISA y ahora sí tienen que serlo. Entonces, ahí empieza un poco la complejidad de esta ecuación grande y este balance en la planificación urbana. De golpe, hay una necesidad de prestar servicio a cientos de miles de habitantes en un territorio que no es tan próximo y donde es necesario llegar con colectores de agua potable y también con cañerías de cloaca. Son las dos cosas las que hay que conseguir para cerrar el círculo, ¿no? Es una situación, creo que es compleja, digamos. Nosotros interactuamos permanentemente con los distintos organismos públicos y también con organismos privados e industrias que son usuarios de estos organismos. Y es una ecuación compleja y no de una única resolución. Siempre apelamos a la buena voluntad de todas las partes y a que el fin último de generar la mayor cobertura existe, ¿no? Pero es compleja, sobre todo cuando el recurso financiero es limitado. Y generar obras de infraestructura para darle agua y servicio de saneamiento a toda la población del país en un territorio que es tan grande, no es tan sencillo. Para que vos tengas una idea, por ejemplo, para la inversión de una planta de tratamiento de efluentes cloacales, en general el 90% del costo de esa inversión, o el 90% de esa inversión, está asociada a las redes cloacales, no a la planta de tratamiento propiamente dicha. Y eso es característico. ¿Por qué es característico? Porque desde hace muchos años hemos trabajado e implementado el mismo paradigma de solución que implica la centralización de los tratamientos. Es decir, ¿qué implica centralizar? Bueno, yo quiero tener una única planta de tratamiento lo más grande que pueda en un lugar más alejado posible para que el ejido urbano esté lo más lejos posible y que no le moleste a nadie. ¿Para eso qué necesito? Necesito cañerías cada vez más profundas y más largas, ahí se ve un costo de la inversión enorme. Y lo que hemos aprendido también, y por eso te mencionaba lo del crecimiento en las zonas urbanas, que las ciudades van a seguir creciendo. Con lo cual, por más que alejemos las plantas depuradoras o las plantas de tratamiento de agua,
en algún momento, tarde o temprano, esas plantas van a quedar dentro del ejido urbano. Como ha pasado en las plantas que se proyectaron hace 20, 25 años. Entonces, aparecen conceptos complementarios a los de centralización, que son los de descentralización del tratamiento. Pensar en descentralizar los tratamientos, tanto de agua como de fluentes, es una práctica complementaria a la que tenemos. No hay que ser radicalmente diferente, es complementar lo que ya existe, justamente para poder ampliar ese nivel de cobertura en provisión de agua potable y de saneamiento, ¿no? En otras partes, en otras partes del mundo, ¿eso está planteado de esa manera? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el caso de Argentina puntualmente? Mira, en este sentido, las regiones o los continentes tienen comportamientos bastante diferentes. El continente europeo, por ejemplo, hay países como España que tienen prácticas de distribución, de tratamiento, tanto de agua potable como de fluentes y de reuso, súper avanzadas y bien positivas en términos de la economía circular del recurso hídrico. Pero porque tienen mucha demanda y no tienen existencia, básicamente. Entonces buscan la alternativa por ese lado. En realidad, cuando vos mirás la matriz completa y números grandes y redondos para que se entienda, digamos, el 10% del agua dulce que se consume en el mundo la consumen los seres humanos y el ambiente municipal. Otro 10% lo consume la industria, pero el 80% lo consume el campo, que se va como irrigación. El campo utiliza agua superficial, agua de pozo para irrigar sus cultivos, para darle de beber a sus ganados y demás. Eso es el 80% de la torta, es decir, el mayoritario. En España, por ejemplo, hace muy pocas semanas se reglamentó toda una nueva norma para poder favorecer la reutilización de fluentes en producciones agrícolas. Es una ventaja o un avance fundamental y una tendencia en dirección justamente a una economía circular y a una economía mucho más controlada. Vos imagínate, todo tiene que ver con todo, porque el mayor porcentaje de nuestras divisas vienen del campo. Ahora, el campo depende. O sea, si no llueve, el campo no vive, y si llueve mucho, tampoco. Ahora, existen otras alternativas. Es decir, en este sentido, la reutilización de efluentes cloacales, con su tratamiento adecuado, por supuesto, no estamos hablando de sin tratar, estamos hablando de hacer un tratamiento y controlar esa práctica de reutilización, es una gran alternativa para nuestro país, sin duda, para darle previsibilidad al rendimiento, al RINDEX de esas hectáreas que se están cultivando. Obviamente que será más aplicable en algunas zonas que otras, pero sería algo súper interesante de seguir planteando. Hay muchos productores que así lo hacen, pero hay una asignatura pendiente también bastante grande ahí. ¿Es muy costoso eso, ese trámite, ese cambio? No es costoso, es una cuestión de paradigma, de enfoque, una cuestión de práctica, de utilización del recurso. No, por ejemplo, Mendoza es una provincia que históricamente ha hecho reuso de sus efluentes, tanto industriales como locales tratados, en forma controlada, segura, y tiene una trazabilidad excepcional, y tiene una métrica. Vos ingresás y podés ver online, o la gente, digamos, del Ministerio de Irrigación, quien en Mendoza controla, digamos, es la autoridad de control, la dueña, entre comillas, ¿no?, del agua, tiene un nivel de control y monitoreo remoto en cada uno de sus puntos de uso y de vuelco que es excepcional. Y nada que envidiarle en ninguna otra parte del mundo de los más desarrollados. Bueno, Mendoza tiene una práctica de reutilización súper interesante para copiar. Pero claro, la necesidad hace a la práctica, ¿no? Porque Mendoza requirió, es un desierto en sí mismo que ha generado un valor agregado por parte de sus cultivos muy fuerte. La industria vitivinícola es fortísima y en la cual se utiliza no solo agua recuperada, controlada por supuesto, sino prácticas de riego avanzadas. No hay riego masivo, sino riego por goteo, donde eso favorece todavía más el costo, ¿no?, de aplicación. Digamos, no es lo mismo regar con un pivote en un campo donde el aprovechamiento es limitado que hacer una irrigación por goteo, por ejemplo, que es mucho más eficiente. Es decir, que eso también contribuye con la optimización de los costos. Juanpi, bueno, sensacional. Seguiremos en otro momento ampliando todo lo que está relacionado justamente con agua, nada más ni nada menos que eso. Un placer haber dialogado contigo. No, un placer para mí también, un saludo y buena tarde por ahí.
Bueno, muy buenas tardes. Así nosotros aquí a través de nuestro espacio, a través de Ecomedios, en Estrategias que Suman, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos enseguida, después del aporte comercial. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle. Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo. Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás. Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Voy a pedir su mano, al amor hay que dar de beber. Voy a cortar un ramo de nube para mojar su querer. Voy a bajar por los yayanes en una yagua de tul. Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul.
Bueno, aquí estamos, justamente con un nuevo segmento de nuestras estrategias que suman correspondientes al día de hoy, compartiendo linda música y acompañándolos, por supuesto, como lo hacemos habitualmente los días martes, entre las 5 y las 6 de la tarde, de 17 a 18 exactamente. Estábamos escuchando buena música, recién digo, para que esto nos ayude también a levantar un poquito el ánimo. Pero, además de todo eso, yo les quiero comentar que ya tenemos justamente la comunicación con otra de nuestras invitadas, con la licenciada Julieta González del Solar. Hola Juli, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, faltaba más. Bueno, te escucho, pero lamentablemente no te veo, o sea, dentro de lo que es el armado. Pero bueno, vamos a contarles a la gente, primero y ante todo, ¿qué es 9Z Team? Bien, 9Z Team es una organización profesional argentina de eSports. eSports son deportes electrónicos, están dentro de la industria del gaming, de los videojuegos. La organización fue fundada por Francisco Postiglione en 2018, hace 2 años, estamos cumpliendo 2 años ahora en agosto. Bien. Francisco, que tiene 23 años, se hace llamar Francaster dentro del mundo del streaming, que son los creadores de contenido, que podría ser el youtuber, ¿sí? Pero del gaming. Bueno, eso somos una empresa que está dentro de la industria del gaming. Seríamos como el Boca o el River o cualquier otro club, equipo deportivo, sí, que en vez de tener fútbol, básquet, tenis, vóley dentro de sus disciplinas, tenemos equipos profesionales que se desempeñan en el League of Legends, en el Fortnite, en el Counter-Strike femenino, FIFA, etcétera. Así que a eso nos dedicamos. Uh-huh. Eso es básicamente todo el planteo. Lo que sí te pregunto también es lo que habrá de ser esta nueva edición de Micrófono Abierto. A ver, contame y contanos de qué se trata. Micrófono Abierto. Bueno, nosotros como organización tenemos dos unidades de negocio, que una es la creación de contenido y la otra es la deportiva, ¿no? El desarrollo deportivo de nuestra institución. Dentro de lo que es la creación de contenido y un poco mezclándola con el desarrollo deportivo, nosotros solemos generar alianzas estratégicas con partners para potenciar mensajes, llegar a nuevas audiencias, crear contenido de calidad para el público joven. Y dentro de esta línea hicimos un partnership con Usina del Arte, aprovechando, es una manera de decir, ¿no? Pero esta situación de cuarentena que tenemos todos y que nosotros como tenemos llegada a los más chicos, etcétera, Usina del Arte estaba haciendo estas acciones de micrófono abierto, que son espacios de encuentro creativos, que son virtuales, se dan por Zoom para chicos de 8 a 12 años, que tienen el aval del Ministerio de Cultura de la Ciudad, y nos invitaron a sumarnos con integrantes de nuestro equipo, con algunos coach, entrenadores, con algunos creadores de contenido, streamers, y con algunos de los pro players, para que cuenten en primera persona para los más chicos cómo es su día a día, su desempeño, cómo es trabajar de jugador profesional de algún eSport, cómo es ser coach de algún eSport, cómo es crear contenido, prender la cámara por primera vez, hablarle un micrófono, hablarle a las audiencias, interactuar con la gente en vivo. Los creadores de contenido, nuestros streamers hacen IRL, que significa in real life, lo cual es como estar viendo tele en vivo, pero por plataformas online, que son Twitch, Nimo TV, que es nuestro sponsor, y ellos por medio de esas plataformas interactúan con la gente. Así que un poquito esto de micrófono abierto es crear contenido y estar en contacto con los más chicos, de 8 a 12 años, a través de nuestro staff deportivo y de creación de contenido, para que sepan un poquito y se metan. Este es como, no sé, tener por ejemplo a Messi en vivo, pero nosotros en vez de tener a Messi tenemos a Santidad, que es pro player de Fortnite, contando cómo es su experiencia. Nada, y los más chicos quedan fascinados,
tienen feedback, sí. Llevado a la realidad, digamos, a ver, al deporte Juli, tradicional sería ese. cuando uno se pone a evaluar quienes tenemos ya unos cuantos almanaques encima, sabemos lo que significa, sobre todo para las generaciones más jóvenes, la necesidad de poder estar en esta dinámica, que aparte terminan muchas veces, y te lo digo, y doy fe absoluta, mis nietos, abuela, no se hace así, se hace de tal otra manera, o cuestiones por el estilo, donde ellos están, no, pero además tienen una velocidad y una rapidez, nacieron con esto, a diferencia nuestra, que honestamente nos tenemos que adaptar a lo que son. Sí, a mí, yo tengo 33 y me dicen viejarda, para que te des una idea. O sea, son los planteos. Encima a ver, terminan actuando medio con sorna, ¿no? Y hacen juego con algunos planteos. Pero tiene una facilidad para incorporar todo lo que es esa mecánica, que potenciado ahora con todo este aislamiento social, con la cuarentena y demás, permite justamente que los más chicos puedan utilizar todo este tipo de alternativas. O sea, yo lo veo y me imagino que se deben enganchar de una manera impresionante. ¿Qué pasó con las ediciones anteriores, justamente, de Micrófono Abierto? Bueno, lo que decís es totalmente cierto. Ellos hoy sociabilizan de manera digital y después, en situación normal, ellos se juntan, después hacen juntadas entre todos, etcétera. Entonces, eso es algo que vivo y que veo, que uno quizás más grande, medio escéptico y piensa que no sucede, pero viste, es una nueva manera de sociabilizar. Y nosotros, esta es la primera vez que participamos de Micrófono Abierto, pero todo esto viene a raíz de que nosotros, 9Z, hemos hecho a lo largo de este año y sobre todo teniendo en cuenta la pandemia, otros encuentros con la gente y otras actividades y eventos de todo tipo. Organizamos en abril Jugamos por Todos, que era un torneo de Fortnite solidario para recaudar fondos para la Cruz Roja, donde recaudamos más de 500.000 pesos, y te hablo de todos bien. chicos súper jovencitos, sí, que mirando un partido de Fortnite de otros chicos en pantalla, en Twitch, en Nimo, en todas estas plataformas que te contaba, iban donando directamente en un acuerdo que teníamos con la Cruz Roja y recaudamos 500.000 pesos para ellos. Después, en mayo, llevamos a cabo un torneo de Valorant, que es un videojuego nuevo de Riot Games, que es como si fuera también otra disciplina, como si fuera el básquet. Uno con estrellas, que eran todos creadores de contenido, se llamó Valorant All Stars, y después organizamos un torneo que se llama Valorant Open, abierto a todos los chicos que se quisieran anotar para jugar. Ahora estamos por organizar un evento que se llama 9Z Freestyle, en una plataforma que se llama Trap Life, que es un servidor que hoy, no sé si viste que el Kun Agüero está streameando un montón también. Lo que está pasando mucho es que los otros segmentos de lo que es el deporte tradicional, etcétera, la música, han empezado con todo esto del stream y se han empezado a meter un montón. Bueno, GTA, que es el juego que juega el Kun, y un montón de gente más. Nosotros hoy tenemos una asociación con el servidor de GTA, que es Trap Life, así que vamos a hacer un evento también solidario para una escuela de sordos e hipocúsicos de Mar del Plata en septiembre de freestyle. Así que bueno. Sí. No, bueno, además de todo lo que tiene que ver con lo deportivo y con lo que es creación de contenido, tenemos una pata social súper importante y tenemos así como dos organizaciones que ayudamos constantemente. Una es Fundación Garham, con quien tengo relación hace mucho tiempo, con Betty Resnick, y por otro lado con CEFA, que es esta escuela de sordos e hipocúsicos de Mar del Plata, para quienes vamos a hacer esta acción. Bueno, y lo de Cruz Roja fue a raíz de la pandemia, que nos pareció oportuno aprovechar nuestra fuerza de comunicación y de convocatoria de gente para ayudar un poquito. Y además trabajamos con un segmento de público súper joven. Si vos me permitís, me gustaría también hacer un comentario, porque viendo cuál es la actividad y cuál es la función específicamente, esto también sirve como para que los chiquilines en el medio, los peques, se puedan vivenciar lo que implica y lo que significa una situación. ¿Por qué?
porque estoy ayudando, estoy colaborando, estoy teniendo una participación social, estoy acercando una ayuda a alguien que lo necesita. O sea, no es solamente un divertimento en el medio, sino es una función muy, pero muy centrada, que además va generando y va dejando una huella en cada una de las personas, ¿no? En estos que hablan de ser adultos en el futuro. Totalmente. Bueno, es eso. Nosotros tenemos esto. Nosotros, también para hacer una diferencia, somos nuestra organización es profesional. Por eso te hacía el comparativo con River o Boca. Nosotros jugamos deporte, pero somos profesionales dentro del deporte. Después están todos los chicos que tienen, como tus nietos, etcétera, la play en su casa, juegan en la compu, etcétera, que es amateurismo, que es el que agarra una pelota y va a jugar un picadito con los amigos a la plaza. Nosotros somos una organización profesional con sponsors, con objetivos claros, que jugamos ligas, torneos, etcétera. Y por otro lado, la parte de los creadores de contenido, que yo siempre lo comparo como en mi época lo que era Chiquititas y Cebollitas, ¿no? Que eran chicos que actuaban y salían en pantalla. Bueno, esto sería muy siglo XXI, llevado a eso, en el comparativo sería eso. Entonces, nosotros dentro de lo que es el profesionalismo, además de lo que es nuestra estrategia de marketing y comunicación, que es la de el profesionalismo dentro de la marca, la creación de contenido de calidad, la organización de eventos tanto online como offline, y nuestro proyecto que es la globalización de 9Z con la apertura de una gaming house en México y con el equipo de League of Legends, y otra en Brasil con el equipo de Counter Strike, y nuestro desembarco en España. Dentro de todo eso tenemos una fuerte pata de RSE, que vamos pautando con ciertas actividades que nos lo permiten, para tener un impacto favorable en la sociedad. Así que sí, exacto, así nos movemos. Me parece fantástico, y convengamos que esto y lo que vos acabas de decir justamente, lo que es la pata y esta facción de RCE, de qué manera se va desde el arranque inculcando, enseñando, dando las herramientas y las puntas como para que esto se termine haciendo carne en cada uno de los seres humanos. Ojo, y yo ya lo he dicho en varias oportunidades, hace un tiempo, cuando uno hablaba de responsabilidad social o de planteo de lo que fuere, era casi como, bueno, no, se trata de un mote que se pone o de una característica, o tenemos que cuidar, no sé, el medio ambiente y nada más. Y no, es mucho más trascendente que eso, ¿eh? Total. Bueno, y nosotros además lo que tenés en las acciones, el año pasado para el Garrahan hicimos una colecta de juguetes para Navidad. Lo llamamos la Brigada 9Z en diciembre, y era un recorrido de 3 paradas. También tenemos muy buena relación con el Jardín Japonés, a quienes yo les estoy siempre eternamente agradecida, tengo muy buena relación y siempre nos han abierto las puertas. Yo vengo de la Liga Nacional de Básquetbol, de trabajar ahí y con otros deportes, y la verdad que siempre han tenido una gran predisposición. Y el año pasado para Navidad lo mismo, habíamos ido a Casa de Garrahan a visitar a los chicos con el equipo de Counter Strike, a que vayan a jugar con ellos, y dentro de lo que charlamos estaban necesitando juguetes para Navidad. Hicimos esta campaña que era teníamos 3 paradas, una era en Zona Norte, Vicente López, una cosa así, que Francisco, que es el dueño del equipo, estaba grabando un programa de ESPN. Entonces la primera parada era en Zona Norte, recolectando juguetes y teniendo contacto con los fans, etcétera, que los llamábamos ahí. La segunda era en el Jardín Japonés, donde la entrada fue un juguete. Ese día no se cobraba entrada, sino que el Jardín Japonés pedía un juguete con todos los requerimientos que nos pedía el Garrahan. Y la tercera parada era en Casa Garrahan, con chicos que venían más de Zona Sur y Zona Oeste, y también recolectando juguetes. Bueno, los entregamos ahí, etcétera, y fue espectacular. Y ahí además lo que se da es esto de la mezcla entre mi ídolo, estoy en contacto con mi ídolo, me saco la foto, lo veo por fin en vivo, grabamos un video, etcétera, lo subo a mis redes sociales y acompaño con el rol social, me sumo a una buena causa. Nada, es una linda manera de involucrarse, pero sí. Es una excelente manera, la verdad que lo felicito, y por supuesto sabés, y esta ha sido el primer contacto que tenemos, pero insisto, no es el último, así que
a disposición y vos sabés que todo lo que se pueda dar cuenta y poder difundir, que es lo que hace falta muchas veces en este tipo de actividades, estrategias que suman está acá, ¿vale? Totalmente. Bueno, y yo lo que les dejo es, cuando todo esto vuelva un poquito más a la normalidad, la invitación para que vengan a algún evento en vivo y vean lo que es vivir una final o un evento presencial de eSports, que como otros eventos de deporte tradicional, nada, es una emoción y de una locura lindísima, así que están súper invitados. Estamos, y me anoto, así que espero la invitación. Dale, Juli. Dale, te agradezco, Mabel. Bueno, te mando un abrazo enorme y bueno, a seguir con toda la fuerza y con todas las ganas en medio de todo esto. Gracias. Dale, un beso enorme. Buena tarde. Muy buenas tardes. Era Julita González del Solar, ella es la responsable justamente del gerente de marketing de 9Z Team y le preguntábamos justamente de qué se trataba, nos explicó absolutamente todo. Compartimos un poquito de música y después hacemos un resumen de noticias. Dale, Gerardo, por favor. Me he preguntado hoy qué fue lo que ha pasado, porque todo ha cambiado después de un resultado. Éramos felices, he soñado que vuelvas a ser como siempre, no te dejaré caer, yo sé que pronto lo vas a vencer. Cuenta conmigo, yo te apoyaré, cueste lo que cueste. Procura no dejarme y de mí no separarte, procura sonreírme. Desesperado, yo sigo esperando noche y día. Olvídate de esa pesadilla y hazlo por ti misma. Desesperado, devuelve su mirada y linda sonrisa. Te lo ruego de rodillas, escucha que cambió su vida por la mía. No te perdonaré que no la vuelva a ver. Alúmbrale la vida, no la quiero perder. Éramos felices, he soñado que vuelva a ser como siempre. Procura no dejarme y de mí no separarte, procura sonreírme. Desesperado, yo sigo esperando noche y día. Olvídate de esa pesadilla y hazlo por ti misma. Desesperado, devuelve su mirada y linda sonrisa. Te lo ruego de rodillas, escucha que cambió su vida por la mía. Que tus ojitos me den una señal, porque sin ti yo estaré. Los minutitos finales, vamos a aprovechar los minutitos finales para hacer, como habitualmente les decimos, un resumen de noticias, un repaso de las principales informaciones. ¿Por qué elijo construir mi futuro en Argentina? Esto es una opinión, en realidad un razonamiento que realizó Alfredo Romero, que es profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y máster en Finanzas y en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia. Dice, sorprende la cantidad de jóvenes y adultos que están convencidos de que en nuestro país no se puede planificar el futuro. Sin ir más lejos, vecinos, familiares y amigos ya decidieron exiliarse en busca de nuevas oportunidades, desembarcando en países limítrofes, Estados Unidos o Europa principalmente. Hoy se respira una fragmentación colosal respecto al país que quiere la sociedad argentina. Por un lado, un sector harto de los gobernantes y sus recetas políticas, y por el otro,
Una misma porción que se enmarca cada vez más en la visión de un Estado presente que brinda servicios y recursos casi ilimitadamente. Como todo país inmaduro y muy joven, ya que solo contamos con un puñado de décadas de democracia estable, nuestro país tiene una infinidad de problemas que resolver y una infinidad de oportunidades que ofrecer, enfocándonos en 3 ejes distintos: educación, emprendedorismo y responsabilidad social. Se necesita una generación comprometida al diálogo, la divergencia, la representación absoluta de todos los sectores, y que en dichos espacios se pueden establecer políticas que trasciendan a las personas y que tengan el sello propio de Argentina. Por ende, solo vamos a lograr cambiar la realidad si decidimos hacerlo en nuestro país. Eje de la empleabilidad. De cara al nuevo escenario económico y social, la empleabilidad debe ser uno de los objetivos más firmes a los que hay que apuntar a través de lo que es un estado de bienestar en corresponsabilidad con los demás actores. Esto es un factor determinante para un desarrollo humano integral, y que son los conocimientos y las competencias las que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y también para conservar un empleo, además de mejorarlo y poder adaptarse al cambio en diferentes periodos de su vida. Hoy, ante una situación de crisis económica, a la urgencia de generar nuevos puestos de trabajo para paliar los alarmantes índices de desocupación, se agrega el desafío de dotar de más y mejores herramientas a las personas que buscan mejorar sus condiciones de empleo o permanecer en el mercado laboral formal. Para todo esto, la herramienta de planificación estratégica territorial, a través de lo que es la plataforma tecnológica georreferencial, es una manera de gestión y de desarrollo local, porque de esa forma se busca formular y ejecutar políticas públicas que permitan la interacción de los actores locales y que se consideren también las características y la especificidad del lugar, y de esta forma lograr la complementariedad entre las actividades a promover. De esta manera se estaría trabajando en la compenetración entre el tejido social y empresarial de la región, incluyendo a todas las actividades que son insumos obligados. La última de las informaciones habla sobre el financiamiento responsable para productores agropecuarios. Con el objetivo de otorgar financiamiento responsable y entendiendo a la inversión de impacto como motor de desarrollo inclusivo y sostenible, Galicia suma una nueva línea de crédito para los productores agropecuarios que decidan certificar sus procesos y trabajar responsablemente para brindar soluciones a problemas ambientales. El nuevo financiamiento inmediato se encontrará disponible hasta el 31 de agosto de manera digital a través de Office Banking para productores MIPYME con certificación en agricultura sustentable certificada. Constanza Gorleri, la gerente de sustentabilidad de Banco Galicia, detalló: esta línea se suma a nuestras acciones de finanza sostenible, con compromiso que asumimos desde Banco Galicia para estar cerca de los diferentes sectores que hoy consideran el desarrollo social y el cuidado ambiental como parte de su propio negocio. Así, de esta manera, con esta última información, le estamos poniendo punto final a nuestro espacio del día de hoy. Esto ha sido Estrategias que Suman. Nos volvemos a encontrar exactamente en 7 días. Un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos.